Bienvenidos a este seminario online que hemos preparado desde el medio digital IoT. Y bueno, como bien decía nuestro colaborador Santiago, vamos a hacer una breve introducción a lo que es el concepto de hiperautomatización, a sus aplicaciones, a su uso y bueno, nos vamos a centrar sobre todo en un pequeño taller online en el que veremos un poco más acerca de la automatización de registro de facturas y bueno, es bastante interesante, creemos que os va a gustar. Y os animamos, por supuesto, a que nos hagáis todas las preguntas, comentarios, vuestra aportación y vuestra visión profesional. Nos lo va a presentar Santiago Cupó, colaborador del medio. Se dedica a desarrollo de proyectos de innovación en CONASA y en el grupo Cibernos. Además, es especialista en este sector de la hiperautomatización y en proyectos de inteligencia artificial y, por supuesto, colaborador de nuestro medio digital. Y nada más, él nos va a explicar todo, que como os digo, es Sí, interesante y esperamos que os guste mucho. vale. Bueno, pues vamos a ver, ¿el estado del arte cuál es? Pues explicar primero la hiperautomatización, que no es más que la mezcla entre el concepto de automatización de toda la vida y el concepto de inteligencia artificial o más bien machine learning aplicado a los datos. Y entonces la mezcla de eso está abriendo un montón de posibilidades y hay una serie de tecnologías que son disruptivas. Es decir, hemos pasado de una situación de automatización típica, con los famosos RPAs, a una situación donde tenemos unos RPAs que utilizan Machine Learning para resolver todo lo que es la parte de captura y extracción de datos, ¿no? La mejor forma de ilustrarlo es el ecosistema de IBM, aunque IBM no es exactamente el líder puntero ahora mismo. Nosotros hemos decidido ser neutrales en la tecnología y en las marcas porque lo que pretendemos es aportar valor a las personas que realmente van a utilizar esto, ¿no? De hecho, hablamos como espíritus libres, ¿no? Que nos podemos equivocar y es nuestra opinión y demás, ¿no? Es una opinión normalmente fundamentada, pero opinión. Y entonces, sin embargo, de dónde va el sector, el estado del arte, sí está muy bien entendido, o eso me parece a mí, por parte de la gente de IBM, porque ellos dibujan un ecosistema. Y en ese ecosistema hay una serie de capacidades. Una es la gestión de tareas con los bots estos de software de toda la vida, que son recientes, pero en fin. Luego está la parte esa de captura de datos. Hoy vamos a hacer un pequeño taller explicando hasta dónde llegan estas herramientas ahora mismo, a fecha de hoy. Luego está la parte de, vale, he extraído datos de diversas fuentes, PDFs, JPGs o lo que sea, y ahora qué hago con esos datos, ¿no? Pues evidentemente hay toda una gestión documental, hay una integración con el sistema de facturación, con el ERP, con la contabilidad, con los pagos, con los cobros, con todo, y luego eso implica afinar mucho en los workflows. De hecho, la hiperautomatización implica al menos cuatro pilares fundamentales que sin ellos no hay manera de aplicarla, ¿no? Y lo vemos luego. Y, por supuesto, todo esto sirve para tomar decisiones basadas en datos y no en intuiciones o sobre todo en información fragmentada, ¿no? Para comentar el estado del arte hay que hablar de dos tecnologías. Una, la que había hasta ahora, basada en los tradicionales OCRs. OCR significa Optical Character Recognition y es una tecnología muy sólida, muy establecida, con muchísimos fabricantes, que consiste en extraer datos, en entender datos a partir de imágenes, normalmente de PDFs o de JPGs, y esos datos convertirlos en una información estructurada y que se pueda tratar, que se pueda meter en una base de datos, que se pueda gestionar un programa, que se pueda hacer algo con ello, ¿no? El estado del arte ahora mismo, a fecha de hoy, es que todas las herramientas de RPA basadas en OCR tienen un alcance de, como mucho, un 90% en inglés y un 50, un 60% en pruebas que nosotros hemos hecho y que no toca hoy documentar, pero si hay interés, pues lo podemos mostrar, que de extracción en lengua castellana. Un 90% en inglés es mucho ya para un OCR y por eso hay muchas herramientas basadas en OCR que están procesando ahora mismo
pues millones, o millones, sí, millones de facturas de todo tipo y están extrayendo información y aquí no pasa nada, ¿no? De hecho, lo que se hace ahora mismo es que cuando llega una factura de proveedor, por resumirlo muy rápido, se le identifica el patrón de esa factura. Si no existe, el sistema crea un patrón nuevo. Un patrón es un modelo de documento. No sé si se ve por aquí el ratón. Un modelo de documento, este que estamos viendo ahí, que es un ticket, pues tiene una marca, un logotipo, luego tiene aquí unos datos de la dirección de la empresa, tal, aquí hay un número muy gordo, y en fin, y se ve que aquí hay unas líneas, un bloque de líneas, y aquí hay un importe, y luego hay un pie, ¿no? Bueno, pues estos son modelos que ya están absolutamente identificados y además son muy repetitivos, y lo que sirven es para que la máquina OCR, los algoritmos que luego se aplican, de tipo de programación lineal, puedan identificar más fácilmente la información que buscan, ¿vale? Entonces hay desde fabricantes tipo Xerox, que tienen Xerox y Toshiba y toda esta gente, y Canon y tal, que tienen soluciones de gestión documental con unos OCRs potentes que usan estos patrones para sacar información. ¿El truco dónde está? Que cuando el sistema se queda parado porque la factura es de un formato raro, nuevo, lo que sea, el sistema lo que hace es que se lo muestra a un usuario, a un administrativo, que le enseña. Le dice, no, mira, este patrón va a ser nuevo porque el logotipo sale 2 centímetros a la derecha y el importe total está 2 milímetros a la izquierda. Y a partir de ahí, el sistema, entre comillas, aprende, que en realidad lo que hemos hecho ha sido crear un nuevo patrón, y ese cambio de diseño en esa factura es reconocido automáticamente y pasa al sistema de extracción de datos y a la contabilización, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay ahora disruptivo? Frente a esta tecnología, que estaba muy bien, pero tenía muchas limitaciones, ahora se utilizan redes convolucionales, redes neuronales de tipo convolucional, que son las que mejor funcionan para esto, utilizando todos los algoritmos de Machine Learning aplicado a reconocimiento de imágenes. Y eso ha supuesto un salto cuántico, porque esta imagen que hemos traído aquí está hecha con una red convolucional, es un resultado de un algoritmo de Machine Learning, y lo que hace es no solo identificar los datos, sino que crea una especie de gemelo digital del ticket este que estamos mostrando con todos los detalles. No es que se quede con el dato del número de factura, el CIF y las líneas y el importe y no sé qué, y el tipo de IVA, sino que se queda con todo para su uso posterior. Es decir, que supera muchísimo en fiabilidad, velocidad, escalabilidad a los procesos que había hasta ahora. ¿Cuál es la pega que hay? Que esto está en fase beta para gratis, para las herramientas gratuitas que hay por ahí, pero es de pago para herramientas ya muy especializadas y de empresas que se están dedicando a hacer esto. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día hace falta un entrenamiento del modelo en castellano, y eso pues hace falta contar con especialistas. No puedes adquirir una licencia, yo que sé, de IBM o de los de UiPath, que lo vamos a ver luego, o de quien sea, y ponerse ya aquí a escanear con Machine Learning y tal, y funciona todo. Eso ahora mismo eso no es así. Además, hay gente, y no voy a decir nombres, o sí, si me preguntáis luego, pero a título personal, que están trabajando en eso, pero no tienen todavía resultados que podamos decir que son 100% fiables, ¿no? Ni 100% ni 90%. ¿Qué más cosas? Como decía Silvia, en esta introducción previa para ver temas de conceptos del estado del arte y demás, y también responder a la pregunta de Javier de cómo estamos, pues el resumen es que la hiperautomatización, que es la tendencia que se está imponiendo ahora, es la suma de inteligencia artificial, entiéndase, esta aplicación de algoritmos de reconocimiento de imágenes o de visión en 3D, búsqueda de patrones o de mejoras dentro de un dataset, un data lake, etcétera. En fin, inteligencia artificial sumada a la automatización. Por ejemplo, un uso que se quiere imponer, que es tendencia, estamos ahí, ¿no? Que esto va a empezar a sonar mucho, es cómo la inteligencia artificial va a observar el proceso, por ejemplo, de registro de una factura, escaneo, extracción de datos, contabilización, gestión de pagos, si es una factura de compra, conciliación bancaria, etcétera, etcétera, o el modelo completo, que es
que un proveedor me hace un presupuesto, luego me entrega la mercancía y entonces ya me la entrega con un albarán, luego además me manda la factura, a lo mejor por correo electrónico, en PDF y tal, luego yo tengo que registrar esa factura, esa entrada, luego tengo que extraer los datos de esa factura de forma fiable y rápida y automatizada, y luego tengo que contabilizarla o registrar en el programa de facturación del RP, tal. Luego tengo que pagarla y luego la conciliación bancaria. Esto es el día a día de millones de empresas porque es la tarea administrativa de compras, ¿no? La de ventas es más fácil porque la factura las emitimos nosotros, pero aún así hay incluso entidades que la propia facturación, como es un poco compleja por la tarificación que hacen y demás, y los descuentos y el tipo de cliente y las familias y no sé qué, también lo tienen que automatizar. Vale, o hay áreas de automatización. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que ese proceso va generando una información, unos tiempos de respuesta, que luego, y esto es un dato importante, un algoritmo de inteligencia artificial programado y trabajando en la sombra, en segundo plano, va analizando y va sacando ideas de mejora. O sea, no es ya, oye, ayúdame a automatizar en mi día a día, sino es, y además dime dónde están mis cuellos de botella. Esto espero que dé un poco más de visión de por qué se ha sacado el término, que ya sé que es muy marketingiano, como todos estos, además estas consultoras, la Gartner, Forrester y bueno, hay tres grandes, sacan constantemente por identificar tendencias, pero luego detrás del término a veces y muchas veces acaba habiendo una realidad. Entonces la realidad va por este lado. Luego más casos de uso, pues el de las asesorías, gestorías y demás, que vamos a ver algo, que tiene esta casuística, digamos, multiplicada por dos. Aquí, por mostrar simplemente unas pinceladas, ilustro, digamos, hay un caso dedicado a esto en el iotonline.es, donde tiene un título bastante divertido y donde se puede estudiar esto un poco más en detalle. Pero bueno, básicamente estamos contando aquí algunas cosas de lo que en este artículo se habla, y se dedica a calcular el tiempo por factura, el tiempo que necesita un operario experimentado, un administrativo de estos súper especializado, en registrar una factura de compra. Yo haría aquí una pregunta, lo estoy mostrando también, a lo mejor es una pregunta ya con la respuesta pintada, y es ¿cuánto tiempo queréis vosotros que se tarda en registrar una factura por una persona de estas, experimentada, que ya tiene como un pretrabajo hecho? Por no alargarnos, tarda menos de un minuto por factura nueva, y el coste que hemos calculado, bueno, que han calculado en un caso real de una asesoría fiscal y contable, era de 16, entre 10 y 16 céntimos. Y bueno, pues son cosas interesantes, porque cuando son miles de facturas, te estás jugando la rentabilidad de la gestoría, ¿no? Y además, esa gente se podía dedicar a asesorar a las empresas y no a cobrarles dinero a las empresas clientes por el trabajo mecánico administrativo de registrar, buscar y demás. Bien, más casos, pues hay todo el mundo del trabajo de campo está muy, muy verde en la automatización. Es verdad que en muchos trabajos de campo, trabajo de campo es cualquier cosa que se hace fuera de la sede de la empresa, ¿no? Desde el televentas, que va con la furgoneta vendiendo, bueno, entregando a los establecimientos, a los kioscos y demás, no sé, los aperitivos, ¿no? Por un ejemplo así cercano, hasta el que entrega café como un cliente nuestro, etcétera. Bien, pues toda esta gente, hay mucha labor de automatización ahí. Es verdad que primero es automatización antes de hiperautomatización, pero hay muchísimos ejemplos que podemos tratar si hay preguntas y hay interés, ¿no? El otro terreno muy asociado al digamos, el trabajo de campo es el de la planificación inteligente, que también tenemos ahí. Luego os mandaré los enlaces y todo en esta presentación. Ahí tenemos también casos de uso muy curiosos donde
realmente la tecnología aporta valor porque reduce muchísimo los costes, muchísimo, estamos hablando de 20-30%, ¿eh? No es ninguna bobada, y se basa en planificación inteligente y gestión de flotas en tiempo real. La planificación inteligente es lo más difícil y es definir las rutas de entrega, por ejemplo, pues de recogida de basuras o de entrega de estos de la última milla que llaman en inglés last mile delivery, o este tipo de servicios que son muy capilares, muy complejos de logística. Pues el definir bien las rutas con unos algoritmos de inteligencia artificial hacen que si luego, además de tenerlas definidas, tienes una herramienta para guiar paso a paso en la típico smartphone o el típico tablet en el vehículo, en la furgoneta, lo que sea, vas mostrando cuál es el siguiente punto donde tiene que ir a trabajar, a entregar o a hacer una recogida el trabajador, el conductor, y incluso qué se va a encontrar ahí para que vaya al grano, qué oferta tiene que hacerle o lo que se quiera. Ahí se gana muchísimo tiempo porque se acaban convirtiendo, como sabéis, en receptores de pedidos, no solo en entregadores. Todo esto da para muchísimo, pero en fin, yo hago el recorrido rápido de casos de uso extraños o el de rellenar, por ejemplo, el de rellenar formularios en sitios web. Esto aplica también para los RPs cuando tienes una multitud de fuentes de datos. Hemos mencionado antes el correo, pero puede ser otra web, etcétera, etcétera, y donde tú puedes, digamos, ahorrar mucho tiempo, lo que llaman picar datos, ¿no? De un sitio a otro. Aquí también en el enlace pues hago mención, a ver si sale por ahí, de un caso concreto de cómo se puede ir haciendo. Esta vez usamos UiPath y cómo se extrae el texto desde una web, y esto además va paso a paso. Entonces, si queréis profundizar a extremos hasta donde queráis y haceros expertos, pues también podéis, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Hay otro caso de uso que nos gusta mucho, que es este del COVID Context Curation, que consiste en dos partes. Por un lado, un robot de software para extraer datos de diversas fuentes, de otras webs, concretamente webs de carácter científico, de bases de datos como PubMed. Bueno, es un tema muy especial de los médicos, ¿no? E investigadores de medicina. Y lo que hace es que hace una curación de contenidos, como dicen en inglés, una valoración con un algoritmo de Machine Learning que extrae los datos, los clasifica, aplica unos criterios y le da una puntuación de 1 a 5. Y luego hay un ser humano que le corrige o le valida esa información que hace la máquina, ¿no? Y cosas tan curiosas como plagas en la agricultura y demás. Pero bueno, como hemos prometido brevedad, sigo. Aquí tenemos la última ola de Forrester, no sé si se ve bien, pero bueno, si no os lo leo ahí, de RPA. Es importante, RPA, insisto, es Robotic Process Automation. Es importante aquí definir o hablar de que hay unos criterios que han aplicado para colocar a las empresas como líderes, como ejecutores fuertes, ¿no? Players, ¿no? Actores potentes en el sector, como contenders, que son los que entran nuevos pero con ganas y tal, ¿no? Y los retadores. Pero bueno, esto es solamente aplicado a automatización, no a hiperautomatización. Pero nos da una idea de por dónde podemos empezar, porque luego explicaremos justo a continuación que la diferencia es notable entre empezar con un RPA, que yo lo considero fundamental para ir soltándose, ir aprendiendo los límites y hasta dónde llega y hasta dónde no, y la hiperautomatización que exige, ya os digo, 4 pilares que luego veremos. Pero bueno, el líder, según esta gente de Forrester, en el primer trimestre de 2021 es UiPath. Y el taller lo haremos con UiPath, la versión Community, que es la gratis. Luego aparece por aquí, que esto es interesante, Microsoft, porque Microsoft se ha metido, ha hecho una pequeña revolución en este año 2020 y ha renovado completamente su Flow, que era bastante malo, tenía una renta que se llamaba Flow. Y yo la he estado probando y no me... En fin. Pero lo ha renovado completamente y ahora ha lanzado una especie de línea, pues estos cambian el nombre constantemente a las cosas, y lo llaman Microsoft Power Automation. Y es muy interesante porque si usas herramientas de Office, automatizan muy bien tareas metidas en el Outlook, tareas de reuniones, tareas de todo tipo, ¿vale? Recordatorios y demás. Y es interesante, y si hay interés por parte de los que
pues nos siguen, podemos dedicar algún capítulo. Luego está una empresa que se llama NICE, unos que se llaman Creo, digo por situar. Automation Anywhere, que esta es la herramienta que usaba IBM, ahora han cambiado el nombre y se llama DWG, pero bueno, IBM RPA Studio lo llaman ahora. Y luego están los Strong Performance, estos de aquí. En el límite está una empresa que se llama WorkFusion, los de Blueprints, que son muy conocidos, están aquí, Edgeverve, que son nuevos, los de Cyclone Robotics. SAP ha lanzado una línea de automatización, pero para sus propias soluciones. Es decir, aquí Forrester, que tampoco podemos profundizar mucho, lo que hace es que aplica un criterio, o sea, donde pondera más la estrategia futura de cómo va evolucionando la empresa. Y bueno, Highland, una serie de ellos, ¿no? ¿Qué más? El concepto de Digital Worker. El Digital Worker, aquí también os mandaré un enlace donde explica esto muy en detalle. No voy a entrar, simplemente me voy a quedar con la definición de qué es un Digital Worker. Es un trabajador digital basado en software. Es una máquina, ¿vale? Un programa de... No una máquina, bueno, sí, pero una máquina de software. Un robot de software autónomo con múltiples habilidades. Atención lo de múltiples habilidades, porque los Digital Workers están pensados para que sean herramientas de software que tengan capacidad de cambiar los procesos, que sean flexibles y que sean escalables. Y esto ya en las tendencias, en lo que está viniendo, es muy importante. Es decir, el futuro inmediato, y esto va muy deprisa, va a ser un trabajador humano que tiene varios digital workers alrededor. Y le van haciendo el trabajo, digamos, sucio, repetitivo, imprescindible, pero rutinario, que el humano no ha nacido para hacer. El humano tiene que aportar creatividad, tiene que aportar mejoras, tiene que aportar incluso el humano administrativo. Y esto tiene que ver con los 4 pilares que hacen falta para implementar bien una estrategia de hiperautomatización en nuestra empresa. Es decir, hay que tener muy claro con qué gente tienes en la organización. Lo de la formación continua, el entrenamiento continuo y todo eso que ya sabemos, pues ahora va a tener una parte dedicada a la gestión del talento. Es decir, el talento es de la persona, ¿eh? pero es de la persona que tiene que aprender a manejar y hacer trabajar para él colaborativamente a sus robots de software. Entonces, el talento va a ir aplicado a cómo hacer que tus robots de software hagan ese trabajo lo más eficientemente posible. Eso te obliga a la otra parte, ese es un primer pilar, que es el talento humano, que eso se basa en capacidad de aprendizaje que los humanos tenemos. La otra pata, pilar básico, es que tienes que tener muy claros los procesos que tienes que automatizar. Es decir, que aunque solo, esto aviso a navegantes, aunque solo sea para mejorar los procesos de la empresa y ser más competitivos, incluso aunque no se aplicara ninguna herramienta de automatización, merece la pena hacer un proyecto de automatización y luego, si es posible, de hiperautomatización, porque mejora, clarifica, simplifica mucho los procesos internos de la empresa, ¿vale? Es como, en el fondo, es copiar a las plantas. Solo que hasta ahora no había una tecnología, digamos, asequible, porque tecnología siempre ha habido desde hace años, pero era demasiado cara o incluso demasiado poco fiable. Ahora ya estamos en ese punto, ¿no? Que es el tercer pilar, que es la tecnología. Y esa tecnología básicamente está integrando pues la parte de inteligencia artificial y, por supuesto, de IoT, que no hemos hablado de ello y es muy interesante, pero hoy no toca. Último es que vas a generar una serie de data lakes, como llaman, de lagos de datos, de capacidades de información que no vas a saber utilizar, que es lo que comentábamos antes de que el propio Digital Worker que creemos, el propio RPA, lo que sea, con la inteligencia artificial va a generar una información que luego va a ser capaz también de darnos información valiosa para la toma de decisiones. Y ahora mismo esa información se está perdiendo por falta de medios, no por falta de ganas. Pero si os parece, vamos... No sé si habría preguntas por parte de... ¿Tenéis alguna pregunta?
Santiago, yo por mi parte, preguntas no, pero me ha parecido muy interesante lo del Digital Worker porque es como una figura, digamos, nueva, ¿no? En toda esta estructura, sobre todo pensando en las estructuras habituales de personal, de personal administrativo, ¿no? Me parece interesante ese concepto. No lo había oído hasta ahora, la verdad. Y la verdad es que lo veo muy interesante. Yo lo único que te quería preguntar sobre el tema este es eh, lo poco extendida que me ha parecido entender, decías, lo que son las redes neuronales hoy en día. Como tecnología está muy bien, pero parece ser que está poco explotada y poco, digamos, comercializada. ¿Puede ser? Sí, claro, aquí había que hablar de lo que estamos, y ya hablo de estamos, vendiendo las empresas de tecnología, que nos Hmm, dedicamos a cosas de estas, y la realidad de las empresas, ¿vale? Entonces, ya. como esto es un espacio, un foro que intentamos, por lo menos, dar una aportación sincera de cómo vemos las cosas, yo no Ujú, me voy a cortar un pelo y te lo voy a decir. Yo creo, tengo la misma sensación que tú, pero es muy engañosa. Me explico. Según estamos hablando, hay gente ya implementando proyectos de automatización y de hiperautomatización a lo bestia. O sea, esto es una carrera de velocidad ahora mismo. Es decir, ujú, es verdad que había muy poca implantación, pero en un año está creciendo muchísimo. Hasta tal punto de que el que no se meta en estas cosas se va a quedar atrás. O sea, ujú. esto es como, es disruptivo. O sea, o metes inteligencia artificial en tus procesos o te vas a quedar fuera del mercado. Por resumirlo así, eso sí, ¿en qué plazo? Puede ser 5 años, depende de tu sector, pueden ser menos, pero está claro que esto no es la típica tendencia marketingiana. Bueno, yo todo esto te lo comparto, bueno, se lo compartiré a todos Estupendo. y como van con enlaces a artículos donde entran muy en detalle, por lo Ujú, menos tienes ya un esquema para, oye, esto a la hora de pensar una estrategia de por dónde tirar, a mí me resulta muy valioso. Pues ujú. yo, y por eso lo comparto, ¿eh? Si no, no. Pero bueno, si hay más preguntas de alguien o tú tenías alguna más, José, No, no, gracias. vale, Era que es todo. que me muero de ganas por cumplir el tiempo previsto, cosa Vale, que no quiero perdón. esto. Mirad, esto es el entorno de, no sé si se ve, ¿no? Hay unas cosas con un menú que pone inicio, diseño, eso se ve, ¿no? Sí, sí. Esto es un proyecto dentro de una herramienta que se llama UiPath Studio Pro, ¿vale? Esto es el UiPath Community. Entonces, yo he creado un proyectito donde lo que vamos a hacer básicamente es tratar de extraer datos de esta. Es mejor, una imagen vale más que 1000 palabras. No sé si veis ahora, me he traído aquí un PDF. He traído una factura que deliberadamente está en inglés, esto es un dato importante, porque cosas como recargo de equivalencia, IVA reducido, son muy heavies para, para las taxonomías y modelos que hay por ahí hechos de documentos, ¿vale? Sí, sí, sí. Parece una bobada, pero no lo es, ¿eh? Es que es, bueno, entonces, para lo que iba, esto vamos a suponer, no supongamos, esto es una factura tipo, en inglés, ¿no? Donde hay aquí una fecha, un número de factura, una fecha de vencimiento y un campo de total, ¿no? Me voy a fijar en estos datos, en el número de factura, en la fecha de vencimiento, que pone aquí due date, y en el total de la factura, porque es justo lo que vamos a extraer de este PDF, ¿vale? Y lo vamos a hacer con este robot. Bueno, aquí está, pero luego os lo mandamos también, lo mostramos todo esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, a lo que iba. Tenemos esto de aquí, que es una factura en PDF, ¿vale? Y luego tenemos un robot de software que tiene una secuencia de datos que es un workflow, porque puedes poner varias en paralelo, pero no vamos a complicar la cosa. Se carga una taxonomía, se escanea un documento, se le pasa un OCR, se saca el dato en un archivo texto, se muestra al usuario qué es lo que se ha conseguido, se le pasa por un filtro de expresiones regulares para extraer información, se muestra el resultado y se exporta a un Excel, ¿vale? Esto es básicamente lo que va a hacer. Como esto tiene su miga,
voy a mostrar solamente el gestor de taxonomías, que esto es importante, y está en la herramienta esta, y vamos a aplicar la taxonomía. Una taxonomía es una especie de patrón jerárquico de datos que se define sobre un documento. Entonces, yo he cogido como patrón para la factura esta de la industria del vidrio, porque es una... A ver dónde está. Recuerdo que esto es de una empresa del sector del vidrio que no sé qué, de servicios profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos creado una jerarquía de datos donde decimos es de servicios dentro del grupo de industrias de esto del vidrio y la categoría es una factura, ¿vale? Hemos definido aquí una serie de campos y este me lo voy a cargar, bueno, lo voy a dejar porque así se ve algún... Este no lo tengo definido, pero bueno. Tenemos un número de factura, una fecha de vencimiento, que es cuando tienen que pagar, el total de la factura y un campo ahí de descripción que hemos definido. Bueno, si fuera un ticket tenemos también otra jerarquía, medio ambiente, otra, bueno, pues, bueno, una jerarquía, vale, de datos. Y con esa jerarquía, esa taxonomía, le estamos indicando al robot de dónde tiene que sacar los datos que buscamos. Como ya hemos mostrado en la factura origen, vamos a ver qué es lo que hace. Le doy aquí al botón de depurar, lo he puesto lentito para que se vea algo, pero en fin, esto va a cierta... Entonces ahora está escaneando y sacando ahora el OCR y lo siguiente que hará será escribir los datos ahí en unas variables en un dataset. Bueno, eso espero porque es lo bonito que tiene el directo. ¿Y qué más? Y nos mostrará lo que llaman el estado de extracción de información, esto, el mostrar estado de validación, nos mostrará lo que él ha conseguido de esta factura, ¿no? ¿Se ve? Sí, ¿no? Entonces, esta es nuestra factura de origen y esto es lo que él ha conseguido. El robot, que esto es muy interesante y por eso hacemos así la demo, separa, es decir, mi Digital Worker en pequeñín se ha parado porque necesita el talento humano que intervenga. Y el talento humano casualmente soy yo que estoy mirando aquí. Entonces dice, oye, mira, esto es lo que he sacado. Es un tipo de documento de servicios y tengo un nivel de certeza del 100%, ¿vale? Lo primero que he identificado es, en verde, una factura con un nivel de confianza del 100%, es decir, te la he clavado y, en efecto, he clavado el resultado y aquí está lo que he escaneado. Esta es la foto, digamos, que ha escaneado. Y si os fijáis aquí, no sé si se ve ahí, a la derecha, debajo de la factura, te está indicando en verde el dato, ¿vale? ¿Me parece bien? Me parece estupendo, pues lo marco, lo doy por bueno. La fecha de vencimiento, si os fijáis, voy a estirarla por aquí un poquito. Esto es la imagen digital que él, digamos, extrae, ¿no? Pero fijaos que el dato, que es día 21, el mes es 7 y el año 2016 están claros, ¿no? Y lo veis aquí, es el azul, esto no sé qué es, una especie de moradillo. El moradillo aquí en la fecha en formato inglés, pero bueno, es como viene, o sea que... Pero él sabe distinguir día, mes y año, ¿vale? También lo doy por bueno. Bueno, hasta ahora, vamos, esto es como el pleno de la 2 de 2, ¿no? Pero llegamos al total. El total está aquí identificado, él lo muestra como euros y pone 5.500 y está muy bien. Aquí pone 5.500, pero en vez del euro ha entendido una C, si os fijáis. Esta C de ahí. Dices, bueno, también tiene un nivel de certeza del 100%, acertado, pero esto es lo que ha escaneado. Yo, dices, bueno, a mí lo del euro está bien, pero por si acaso, como yo quiero llevarlo a la contabilidad, voy a poner el valor numérico y me dejo de euros y de tal, y lo marco como bueno. Un momentito, ¿vale? Hice la descripción, paso de ello, porque no ha extraído nada y además no le he puesto a ningún campo en inglés que se llame... tenía que haber llamado description y haber creado la taxonomía. Ahora os lo enseñaré internamente cómo lo hace. Y atención, ENG significa inglés, ¿vale? Si hubiera puesto, te deja en teoría poner español, que lo sepáis, pero no es tan fino. Bueno, el caso es que yo lo doy por bueno a esto, porque está bastante bien, y ya me guarda el modelo, todo lo que ha conseguido extraer datos, y atención, si todo va bien, el robot continúa con su trabajo, que es bueno, vale, exportar a Excel, en columnas de Excel, los datos conseguidos, ¿no? A ver qué hace, qué no hace. Ya ha terminado, ¿vale? Ya sé que ha terminado. Y entonces aquí me ha creado, no sé si lo veis, una hoja Excel, la voy a abrir.
para enseñármela y a ver qué me parece, que yo soy el humano dueño del digital worker, ¿no? Esto es un digital worker que no cumple las condiciones de digital worker porque no es escalable ni es flexible, pero bueno, nos vale. Entonces, esto es lo que ha conseguido. Un número de factura que lo ha identificado con un número, una fecha que viene en formato inglés y un importe. Les ha dado formato. Los campos simples que les trajo fueron el número de factura aquí, la fecha tal como venía y en la famosa CESA en vez de euros de los 5.500 euros, ¿vale? Y esto es la demo que yo quería enseñar. Hay algún detallín más que a lo mejor tengo por aquí, es enseñaros cómo funciona eso de las taxonomías, porque esto, no sé si veis aquí un fichero de texto que pone taxonomy.json, lo ha generado con el asistente con este asistente de gestor de taxonomía, ha generado este fichero, ¿no? Y entonces, hasta ahora, los sistemas de RPA y UiPath, ya habéis visto, por eso lo he enseñado antes, que en el informe de Forrester es simplemente el número 1, o sea, no estamos hablando de A1 que esté empezando, se basan en OCR y en utilizar esto que se llama el Document Type ID. En este caso, voy aquí a Documentos, Document Processing. Aquí hay una de palabras que tampoco voy a explicar hoy. Pero bueno, esta es la que he utilizado, ¿vale? Taxonomy.json, pero de este proyecto. Y os fijáis que el Document Type ID es la taxonomía. Es decir, dentro de la, digamos, sector o mercado de la industria del vidrio, un tipo factura y es una factura de servicios y hace una identificación. ¿Qué es lo interesante de las taxonomías? Que le sirven muchísimo para las herramientas que vienen ahora de Machine Learning y de inteligencia artificial, con una pequeña ventaja, que en vez de tener que ir nosotros identificando la taxonomía y creándola, estas herramientas nuevas, UiPath, por ejemplo, va a publicar la suya el 20 de mayo, hoy es día 7, pues dentro de 13 días, o sea, todavía no está, lo van a sacar, está en beta y tal. Bueno, pues estas herramientas, mira, ahora mismo, si os fijáis, en el robot hemos definido el ID del tipo de documento aquí, que es el que hemos usado aquí, es esto. Si yo quisiera usar otro tipo de documento, otro ID de tipo de documento, pues lo cambiaría aquí. Esto es lo que las herramientas ahora de Machine Learning van haciendo automáticamente. Y generan el mismo fichero JSON, pero lo hacen ya de una forma automatizada. Lo hacen, no tenemos que irle nosotros guiando, ¿vale? Entonces, esto se va a quedar. Lo que va a cambiar mucho es lo que llaman aquí la configuración de los extractores. ¿Qué extractores se van a utilizar? Bueno, ahora usamos unos extractores basados en OCR. Este es el de servicios, para que lo veáis, ¿no? El extractor está buscando estos datos, ¿vale? Y el de descripción no sabe qué hacer con él, no está marcado para que lo busque. Mira, la próxima vez ya buscaré algo de descripción, a ver si encuentro algo. Pero esto ahora se hace de forma, digamos, bastante manual. Esto va a cambiar radicalmente, ¿vale? Y ya, no quiero alargarme más. Ah, bueno, el código de todo esto lo tenéis en la página esta de IoT Online, que es, os mando también el enlace, para que no tengáis que andar buscando, pero es este, ¿no? Este artículo va explicando, es una guía en realidad paso a paso, con un vídeo y todo, de qué hay que hacer para crear toda la herramienta que yo os he mostrado hoy en esta demo. Paso a paso, ¿eh? O sea, tú te bajas, todo esto es gratis además, te bajas la herramienta, instalas unos paquetes, haces unas actividades, este es el workflow del trabajo que hemos hecho. Podéis ver aquí todo explicado, las taxonomías, hay otro artículo también dedicado a ellas para profundizar, etcétera, etcétera. Y bueno, no os cuento más. ¿Preguntas o cuestiones o...? Bueno, pues si no hay más preguntas, porque es que no... que yo sé que cuando se asiste a este tipo de cosas, a veces uno se alarga y es mejor lo bueno si breve. 2 veces bueno. Pues lo que hacemos es, os mandamos...
Sí, Silvia, perdón. No, digo eso, sí, que les mandaremos todos los enlaces e igualmente tienen nuestro correo y contacto para si a alguien se le ocurre una aportación posterior o algún comentario, que estamos ahí para escucharles desde nuestro medio digital y siempre queriendo aportar más sobre la hiperautomatización, claro. Vale, pues fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Y si tenéis ideas de algún otro taller que se pueda hacer o algo, decirlo que intentamos desarrollarlo, si hay interés. Estupendo, muchas Venga, gracias. pues que tengáis muy buen día y muy buen fin de semana. Adiós. Igualmente, chao. Gracias. Adiós.